Suma Teológica, parte IA, cuestión 88. Sobre cómo el alma conoce lo que está por encima de ella. Ahora, hay que tratar lo referente a cómo el alma conoce lo que hay por encima de ella, esto es, las sustancias inmateriales. Esta cuestión plantea y exige respuesta a tres problemas. El alma humana, en la vida terrena, ¿puede o no puede conocer las sustancias inmateriales, que llamamos ángeles, por sí mismas? ¿Puede o no puede llegar a su conocimiento a través del conocimiento de las cosas materiales? Dios, eso no es lo primero que nosotros conocemos. Artículo 1. El alma humana, en el estado de la vida presente, puede o no puede conocer las sustancias inmateriales, que llamamos ángeles, por sí mismas. Las objeciones por las que parece que el alma, en el estado de la vida presente, puede conocer las sustancias inmateriales, que llamamos ángeles, por sí mismas. Punto 200. Dice Agustín en 9 de Trin. La misma mente, así como adquiere el conocimiento de lo corpóreo por medio de los sentidos del cuerpo, así también adquiere por sí misma el conocimiento de lo incorpóreo. Incorpóreas lo son las sustancias inmateriales. Por lo tanto, la mente conoce las sustancias inmateriales. Lo semejante se conoce por lo semejante, pero la mente humana, por ser inmaterial, como dijimos, como 1, se asemeja más a lo inmaterial que a lo material. Por lo tanto, como nuestra mente conoce lo material, mucho más conocerá lo inmaterial. Será el hecho de que aquellas cosas que son sumamente sensibles no sean sentidas así por nosotros, se debe a que lo excesivamente sensible corrompe el sentido. Pero lo excesivamente inteligible no corrompe el entendimiento, como se dice en 13 de Ánima. Por lo tanto, aquellas cosas que en cuanto tales son más inteligibles, también lo son para nosotros. Pero como quiera que las cosas materiales no son inteligibles más que en cuanto que nosotros, por abstracción, hacemos que lo sean de hecho, es evidente que serán más inteligibles aquellas sustancias que por naturaleza son inmateriales. Por lo tanto, son más conocidas por nosotros que las cosas materiales. El comentarista en Gue Metaphys, Maramo dice, si las sustancias abstractas no pudieran ser entendidas por nosotros, entonces la naturaleza habría obrado inútilmente, porque hizo algo que, siendo inteligible en cuanto tal, no es entendido por nadie, pero en la naturaleza nada es inútil ni superfluo. Por lo tanto, las sustancias inmateriales pueden ser conocidas por nosotros. La relación que hay entre el sentido y lo sensible es la misma que hay entre el entendimiento y lo inteligible, pero nuestra vista puede ver todos los cuerpos, tanto si son superiores e incorruptibles, como si son inferiores y corruptibles. Por lo tanto, nuestro entendimiento puede conocer todas las sustancias inteligibles, incluso las superiores e inmateriales. Contra esto está lo que se dice en Sab 9:16. Lo que hay en el cielo, ¿quién lo investigará? En los cielos están las sustancias inmateriales, según aquello de MT 18:10, sus ángeles en el cielo. Por lo tanto, las sustancias inmateriales no pueden ser conocidas por la investigación humana. Respondo, según Platón, no solo conocemos las sustancias inmateriales, sino que éstas son lo primero que conocemos, pues Platón sostuvo que las formas inmateriales subsistentes, que llamaba ideas, eran el objeto propio de nuestro entendimiento. Por serlo, son conocidas por nosotros de forma directa. Sin embargo, el alma llega al conocimiento de las cosas materiales, en cuanto que al entendimiento se une la sensación y la imaginación. Por lo tanto, cuanto más puro sea el entendimiento, tanto mejor percibe la verdad inteligible de lo inmaterial, pero según la opinión de Aristóteles, más conforme con la experiencia, en la vida terrena nuestro entendimiento, por naturaleza, se centra en las esencias de las cosas materiales, por eso no entiende nada a no ser recurriendo a las imágenes, como ya dijimos, que 7. Así, resulta evidente que las sustancias inmateriales, que no caen bajo el control de los sentidos y la imaginación, nosotros, según nuestro modo propio de conocer, no podemos entenderlas de forma directa. Sin embargo, Averroes
En el comentario 13 de Ánima, sostiene que el hombre, al final de esta vida, puede llegar a entender las sustancias separadas por la continuidad o unión de alguna sustancia separada con nosotros, y que llama entendimiento agente, el cual, por ser sustancia separada, conoce naturalmente las sustancias separadas. Por eso, cuando esté tan unido a nosotros que, por él, conozcamos perfectamente, conoceremos las sustancias separadas, como ahora, por la unión al entendimiento posible, conocemos las cosas materiales. Nos explica cómo se une a nosotros el entendimiento agente. Dice, puesto que entendemos por el entendimiento agente y por los objetos inteligibles especulados, como lo confirma el conocimiento que, por los principios tenemos de las conclusiones, es necesario que el entendimiento agente se relacione con lo entendido como el agente principal con el instrumento, o como la forma con la materia, pues en ambos casos una acción es atribuida a dos principios distintos. 1. Al agente principal y a su instrumento. Ejemplo. La acción de cerrar se atribuye al carpintero y a la sierra. 2. A la forma y su sujeto. Ejemplo. La acción de calentar se atribuye al calor y al fuego. En cualquiera de los dos casos, el entendimiento agente con respecto a lo especulado es lo que la perfección con respecto a lo perfectible, y lo que el acto con respecto a la potencia, por ser simultáneamente se recibe lo perfecto y la perfección, como simultáneamente lo visible y la luz se reciben en la pupila. Así, pues, simultáneamente se reciben en el entendimiento posible lo especulado y el entendimiento agente. Cuanto más numeroso sea lo especulado, tanto más perfectamente se unirá a nosotros el entendimiento agente. Esto es así de tal manera que, si conociéramos todo lo posible, la unión sería perfectísima, pudiendo llegar a conocerlo todo, tanto lo material como lo inmaterial. En esto coloca la última felicidad del hombre. No viene al caso si en dicho estado de felicidad el entendimiento posible conoce las sustancias separadas por medio del entendimiento agente, como él piensa, o, como atribuye a Alejandro, el entendimiento posible nunca llega a conocerlas, debido a que sostiene que el entendimiento posible es corruptible, sino que el hombre conoce las sustancias separadas por medio del entendimiento agente, pero esto es insostenible. 1. Primero, porque si el entendimiento agente es sustancia separada, es imposible que conozcamos formalmente por él, porque aquello por lo que formalmente obra un agente es su forma y su acto, pues todo agente actúa en cuanto que está en acto. Anteriormente, Quotusia 1. Ya hablamos de esto al tratar lo referente al entendimiento posible. 2. Segundo, porque si, siguiendo dicha explicación, el entendimiento agente fuera sustancia separada, no se uniría a nosotros sustancialmente, sino sólo por su luz, en cuanto que es participada por los entendimientos especulativos, pero no en cuanto a sus restantes operaciones, que serían lo que a nosotros nos permitiría entender lo inmaterial. Así, cuando vemos los colores iluminados por el sol, no se une a nosotros la sustancia del sol de forma que podamos hacer lo que él hace, sino que sólo se nos une la luz del sol, que nos permite ver los colores. 3. Tercero, porque aun admitiendo que la sustancia del entendimiento agente se uniera a nosotros tal como nos dice, sin embargo, ellos afirman que no lo haría totalmente según uno o dos inteligibles, sino según todo lo especulado, pero todos los inteligibles conocidos no colman la capacidad del entendimiento agente, porque mucho más es entender las sustancias separadas que entender todo lo material. Por eso resulta evidente que, incluso conocido todo lo material, el entendimiento agente no se uniría a nosotros de manera que por él pudiéramos conocer las sustancias separadas. 4. Cuarto, porque apenas se hallaría alguien en este mundo que conociera todo lo inteligible material, llegando, por eso, pocos o ninguno, a ser felices. Esto va contra el filósofo cuando, en Ethic, dice, la felicidad es un cierto bien común que puede llegar a todos los que no estén desprovistos de virtud. Además, es absurdo que solo consigan el fin de una especie muy pocos de los individuos que la constituyen. 5. Quinto, porque el filósofo en Ethic dice expresamente,
La felicidad es una operación de la virtud perfecta. Enumeradas muchas virtudes, en el libro X concluye que la felicidad última, consistente en el conocimiento de los supremos objetos inteligibles, corresponde a la virtud de la sabiduría, de la que en el libro sexto había colocado a la cabeza de las ciencias especulativas. Por eso resulta evidente que Aristóteles puso la última felicidad del hombre en el conocimiento de las sustancias separadas, tal como puede obtenerse por las ciencias especulativas y no por la prolongación del entendimiento agente que algunos imaginaron. 6. Sexto, quedó demostrado anteriormente, quito nunendo. 79. 4. Que el entendimiento agente no es sustancia separada, sino una determinada facultad del alma que se extiende activamente a todo lo que pasivamente se extiende el entendimiento posible, porque, como se dice en tercero de Anima, el entendimiento posible es aquello que permite al alma hacerse todas las cosas. El entendimiento agente es aquello por lo que puede hacerlo todo. Por lo tanto, ninguno de los dos alcanza, durante la vida terrena, más que lo material, que el entendimiento agente lo convierte en inteligible, en acto, y es recibido en el entendimiento posible. En definitiva, durante la vida terrena, ni el entendimiento posible ni el agente pueden conocer lo inmaterial en sí mismo. A las objeciones. 1. De aquella autoridad de Agustín se deduce que lo que nuestra mente puede conocer de las cosas incorpóreas, puede conocerlo por sí misma. Esto es tan cierto que los mismos filósofos dicen que la ciencia del alma es un principio para conocer las sustancias separadas. En efecto, por conocerse a sí misma, el alma llega a tener algún conocimiento de las sustancias incorpóreas, tal como es capaz de tenerlo, pero no las conoce absoluta y perfectamente, conociéndose a sí misma. 2. La semejanza de naturaleza no basta para que se dé conocimiento. De lo contrario, habría que admitir la opinión de Empédocles cuando dijo que el alma es de la naturaleza de todas las cosas, puesto que las conoce todas. Para conocer se requiere que la semejanza del objeto conocido esté en quien conoce casi como forma suya. Durante la vida terrena, nuestro entendimiento posible es apto para recibir la semejanza de las cosas materiales, abstraídas de las imágenes. Por eso conoce mejor las sustancias materiales que las inmateriales. 3. Entre el objeto y la potencia cognoscitiva debe haber alguna proporción como entre lo activo y lo pasivo, o entre la perfección y lo perfectible. Por eso, el motivo de que los sentidos no perciban lo sensible demasiado intenso no se debe sólo a que se corrompan los órganos sensoriales, sino también a que no es proporcionado a las potencias sensitivas. Asimismo, las sustancias inmateriales son desproporcionadas a nuestro entendimiento, hasta el punto de que durante la vida terrena no puede conocerlas. Far. El argumento del comentarista tiene muchos fallos. Primero, porque del hecho de que nuestro entendimiento no conozca las sustancias separadas, no se sigue que ningún otro entendimiento las conozca, pues se conocen a sí mismas y entre sí. Segundo, porque el fin de las sustancias separadas no es el que nosotros las conozcamos. Solo se puede llamar inútil y superfluo a lo que no consigue el fin para el que existe. Por eso no se sigue que las sustancias inmateriales sean inútiles, incluso si no fueran conocidas de ninguna manera por nosotros. Fit. Los sentidos conocen los cuerpos superiores e inferiores de la misma manera, esto es, por alteración del órgano por lo sensible. En cambio, no conocemos de la misma manera las sustancias materiales, que conocemos por abstracción, y las inmateriales, que no podemos entender de esta manera, porque de ellas no hay ninguna imagen. Artículo 2. Puede o no puede llegar a su conocimiento a través del conocimiento de las cosas materiales, las objeciones por las que parece que nuestro entendimiento puede llegar al conocimiento de las sustancias inmateriales a través del conocimiento de las cosas materiales. Unanias. Dionisio Uncael hier dice: al alma humana no le es posible elevarse hasta la contemplación inmaterial de las jerarquías celestes, a no ser que haga uso de un guía material. Por lo tanto, hay que concluir que podemos ser conducidos por las sustancias materiales al conocimiento de las inmateriales. La ciencia está en el entendimiento,
pero las ciencias y las definiciones se centran en las sustancias inmateriales. El Damasceno define al ángel, y de los ángeles tenemos algunas referencias tanto en las ciencias teológicas como filosóficas. Por lo tanto, las sustancias inmateriales pueden ser conocidas por nosotros. 3. El alma humana pertenece al género de las sustancias inmateriales, pero ella misma puede ser entendida por nosotros mediante el acto por el que ella entiende lo material. Por lo tanto, también podemos conocer otras sustancias inmateriales por sus efectos en las materiales. Sar. Solo es incomprensible por sus efectos aquella causa que está infinitamente distante de ellos. Esto solo es propio de Dios. Por lo tanto, las demás sustancias inmateriales creadas pueden ser conocidas por nosotros por medio de las materiales. Contra esto, está lo que dice Dionisio en C. Inditiv. No. No puede entenderse lo inteligible por lo sensible, lo simple por lo compuesto, lo incorporal por lo corpóreo. Respondo, Averroes cuenta, en tercero de ánima, que un tal Abenpase sostuvo que, por el conocimiento de las sustancias materiales, y según los principios de la verdadera filosofía, podemos llegar a conocer las sustancias inmateriales, pues como nuestro entendimiento es capaz de abstraer de la materia sensible su esencia, si en ésta quedase aún algo de materia, podría nuevamente abstraerla, y siendo imposible prolongar este proceso indefinidamente, debería llegar a entender alguna esencia totalmente inmaterial. En esto consiste entender la sustancia inmaterial. Esto sería cierto si tales sustancias inmateriales fueran las formas y especies de las materiales, como sostenían los platónicos, pero si no se admite esto y en sí, cambio, se supone que las sustancias inmateriales son de naturaleza completamente distinta a las esencias de las materiales. Por mucho que nuestro entendimiento abstraiga de la materia, la esencia de un objeto material, nunca llegará a algo semejante a la sustancia espiritual. Por lo tanto, por las cosas materiales no podemos conocer perfectamente las sustancias inmateriales. A las objeciones. 1. A partir de las cosas materiales podemos llegar a conocer en cierta manera las inmateriales, pero no perfectamente, porque no hay proporción adecuada entre ambos órdenes y, aunque pueden obtenerse algunas imágenes materiales para conocer lo inmaterial, éstas son muy desproporcionadas, como dice Dionisio en C. Zweikalhier. Du. De las cosas superiores se trata en las ciencias sobre todo por vía de negación. Así, Aristóteles describe los cuerpos celestes negándoles las propiedades de los inferiores. Por eso, con mayor motivo nos es imposible conocer las sustancias inmateriales aprehendiendo sus esencias. Lo que de ellas nos dicen las ciencias es por vía de negación y por ciertas relaciones con las cosas materiales. 3. El alma humana se entiende a sí misma por su propio acto de entender, que revela perfectamente su poder y naturaleza, pero ni esto ni otra cosa que se encuentre en las sustancias materiales nos da a conocer el poder y la naturaleza de las inmateriales, porque no hay adecuación entre unas y otras. 4. Las sustancias inmateriales creadas no pertenecen al mismo género natural que las materiales, porque la naturaleza de su potencia y materia no es idéntica, no obstante, pertenecen al mismo género lógico, porque también las sustancias inmateriales están incluidas en el predicamento de la sustancia, ya que su esencia no es su existencia. Pero Dios no coincide con las cosas materiales, ni en el género natural, ni en el lógico, pues Dios no está incluido en género alguno. Por eso, por las imágenes y las cosas materiales, podemos conocer algo positivamente de los ángeles, aunque de modo genérico y no específico, como ya dijimos. Kiam, Tresat, Sem, de Dios, en cambio, en ninguno de los dos aspectos. Artículo 3. Dios es o no es lo primero que nosotros conocemos. Lat. Objeciones por las que parece que Dios es lo primero conocido por la mente humana. 1. Aquello en lo que conocemos todo lo demás, y por lo que juzgamos de lo demás, es lo primero que conocemos. Ejemplo, la luz por el ojo, los primeros principios por el entendimiento. Pero como dice Agustín en el libro de Trin, y en el libro de Vera Relic, lo conocemos todo en la luz de la verdad suprema, y por ella juzgamos lo demás. Por lo tanto, Dios es lo primero conocido por nosotros, tua,
Lo que hace que algo sea lo que es, lo es mucho más. Pero Dios es la causa de todo nuestro conocimiento, pues Él mismo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como se dice en J 1,9. Por lo tanto, Dios es lo primero y mejor que conocemos. 3. Lo primero que se conoce en una imagen es el ejemplar en el que se ha formado la imagen, pero en nuestra mente está la imagen de Dios, como dice Agustín. Por lo tanto, lo primero que se conoce en nuestra mente es Dios. Contra esto está lo que se dice en JNN 1,18. A Dios nunca nadie le vio. Respondo. Como nuestro entendimiento durante la vida terrena no puede conocer las sustancias inmateriales creadas, como dijimos, Abo 1, mucho menos podrá conocer la esencia de la sustancia increada. Por eso hay que afirmar, Dios no es lo primero que conocemos, sino que llegamos a su conocimiento por medio de las criaturas, según aquello del apóstol en Rom 1:20. Conocemos lo invisible de Dios por medio de aquello que ha sido hecho. Lo primero que nosotros entendemos en el estado terreno de nuestra vida es la esencia de lo material, que es el objeto de nuestro entendimiento, como hemos repetido tantas veces, que Mantubra 7Q 25 8Q Princesa tú et tú. A las objeciones 1. Entendemos y juzgamos todas las cosas a la luz de la primera verdad, en cuanto que la propia luz de nuestro entendimiento, poseída naturalmente o por gracia, no es más que una impresión de la primera verdad, como ya dijimos, Q 12A, do et Q, o ese otro 5. Por eso, al no ser la misma luz intelectual objeto, sino medio de nuestro conocimiento, mucho menos será Dios lo primero conocido por nosotros, do. Lo que hace que algo sea lo que es, lo es mucho más ha de entenderse referido a lo que es del mismo orden, como dijimos, Kiosa 87 do a 3. Conocemos todas las cosas por Dios, no en cuanto que Él sea lo primero conocido, sino en cuanto que es la primera causa de la facultad cognoscitiva. 3. Si en nuestra mente existiera una imagen perfecta de Dios, como el Hijo es la perfecta imagen del Padre, inmediatamente nuestra mente conocería a Dios. Pero es imagen imperfecta. Por lo tanto, aquel argumento no